Estimados participantes, para continuar con la sesión número 4, en esta oportunidad trataremos sobre los arreglos, para lo que una vez abierto nuestro Eclipse y ubicado en nuestro proyecto en el que estamos trabajando, procederemos a crear dentro del paquete fundamento un nuevo package que llamaremos con nombre de arreglo, y en la cual crearemos una clase llamada testArreglo. Generamos los comentarios, clase para ejemplificar el uso de los arreglos. Cabe mencionar que en toda aplicación siempre va a existir estructura de datos que permitan manipular la información, y la primera estructura de datos de utilizarse dentro del lenguaje de programación Java son los arreglos, los cuales pueden definirse de dos maneras. No olvidemos recordar que siempre partimos de un modificador de acceso, en este caso privado, y vamos a manejar dos tipos de arreglos: un arreglo de números y un arreglo de cadenas. Cabe mencionar que los arreglos solo pueden almacenar un solo tipo de dato y podrían definirse de estas dos maneras. Podrían definirse el modificador de acceso, el tipo de dato, a continuación de esto, para representar su dimensión, con dos corchetes y el nombre de la variable, arreglo de números. Otra manera de definir un arreglo podría ser, en este caso, colocando el tipo de dato, arreglo de cadenas, y posteriormente a eso escribir la dimensión. Estas son las dos maneras que se puede crear un arreglo. Cabe mencionar que los arreglos solamente almacenan un tipo de dato y pueden manejar más de una dimensión, y la dimensión viene dada por los corchetes de acuerdo a cuántas tantas dimensiones existan. Por ejemplo, si quisiera manejar un arreglo de dos dimensiones, que pondremos como ejemplo una matriz de números, podremos manejar de esta forma. Lo que estamos haciendo en esta primera parte es enseñando cómo hacer la declaración de un arreglo, declaración de arreglos. Los primeros dos ejemplos tienen que ver con arreglos de una sola dimensión, la cual viene dada por el uso de los paréntesis, ya sea de manera pre o post el nombre de la variable. Generalmente la primera opción es la manera estándar de cómo se trata o se define un arreglo de una sola dimensión. Sin embargo, la segunda también es válida, y posterior a esto tenemos el segundo ejemplo, que es de dos dimensiones. Es un arreglo de dos dimensiones conocido también como matriz. La segunda parte que explicaremos será la forma de inicializar un arreglo. Entonces, para lo cual crearemos un constructor llamado testArreglo y procedemos a inicializar. Entonces, arreglo de números, y podemos generar que esto es un arreglo de enteros de 10 elementos. Entonces, si manejamos el tema del siguiente arreglo, arreglo de cadenas, de la misma manera instanciamos y generamos un arreglo de 10 elementos. En el caso de un arreglo de dos dimensiones o más de una dimensión, matriz de números, procederemos a hacer de la misma manera, pero en este caso ubicaremos las dos dimensiones, tomando en cuenta que la primera son el número de filas y la segunda el número de columnas. Posteriormente a esto crearemos un método para poder inicializar los valores. Posteriormente a esto crearemos un método para poder inicializar los valores del arreglo. Inicializar arreglo, arreglos, y en que procederemos a inicializar los arreglos respectivamente. Para inicializar los arreglos, de manera general, para poder inicializar un arreglo se tiene que hacer referencia al arreglo conjuntamente con la posición, tomando en cuenta que los arreglos siempre comienzan con 0 y terminan en el tamaño -1. Es decir, en este caso el arreglo de números tiene 10 elementos, comenzará desde 0 y terminará en 9, ya que la última posición de 10 es el final del arreglo, o lo que se conoce como el end on file, el final del archivo. En este caso inicializaremos con el valor de 1, y de igual manera lo haremos con todos y cada una de las posiciones. Cabe mencionar que no necesariamente tenemos que inicializar en el orden
secuencial, podríamos iniciar la posición número 8 del arreglo con un valor de 20. Y la pregunta es qué pasaría con las demás posiciones. Las demás posiciones en este caso quedarían con valores de 0, tomando en cuenta que como es un arreglo de primitivos, es un arreglo de enteros, los enteros se inicializan con 0, que vamos a poder apreciar a continuación. Ahora en el caso del arreglo de cadenas, de igual manera elegiremos la referencia a la variable y la posición. Cabe mencionar nuevamente que la posición del arreglo comienza en 0 y termina en su tamaño menos 1. Entonces, posición 0, colocaremos una cadena. De igual manera lo haremos con la otra posición. En este caso, como es un arreglo de cadena, las demás posiciones que no han sido inicializadas se colocarán con el valor de nulo, debido a que es un tipo de objeto o tipo de dato referencial. Y en el caso de la matriz, tenemos que referenciar a la variable y referenciar a la fila y columna a utilizar. En este caso, digo, para la fila 0, columna 0, yo colocaré el valor de 4. De igual manera, para la fila número 4 y columna 5, yo colocaré el valor de 12. En este caso, si mando yo a ejecutar esto, habrá un error, debido a que el número de filas que tiene mi matriz es de 5 y la columna 4. Filas igual a 5 y columnas igual a 4. Entonces lo que estoy provocando aquí es un error, debido a que estoy mandando a colocar un valor en la fila 4, que es correcto porque hay 5 filas y es 1 menos el tamaño total, y estoy mandando a colocar en la columna 5 cuando solamente existe 4, que por general será 1 menos el tamaño, que sería 3. Entonces aquí máximo podría colocar en esta posición. Cabe mencionar algunos temas en cuanto a los arreglos. Primeramente, que los arreglos solamente almacenan un solo tipo de dato, que tienen un tamaño fijo. Es decir, si más adelante yo quisiera incrementar el tamaño, por ejemplo en este caso poner 11, en este caso 20, o cambiar el número de columnas a un valor superior, no podría hacerlo en tiempo de ejecución. Tendría que hacerlo en tiempo de diseño o antes de que se produzca la ejecución del programa, o sea, hacer los cambios respectivos, por lo cual se provoca un error sumamente muy repetitivo en el desarrollo de software, que muchas de las veces se coloca o se desborda el tamaño. Se coloca, por ejemplo, un valor de 10.000 para evitar este problema de que falte espacio, pero sin tomar en cuenta que esto lo que está provocando es que se genere más espacio en memoria, y generalmente un espacio no utilizado en muchos de los casos, por lo cual la solución posteriormente será la utilización de lo que se conoce como colecciones, que revisaremos en un video posterior en el transcurso de este curso. Algo adicional que se puede mencionar en el tema de la inicialización de un arreglo es que existe una manera de poder inicializar al momento que se declare. Entonces, por ejemplo, yo podría inicializar un arreglo de cadenas, en este caso los países. Podría hacerlo en el mismo momento que estoy declarando, y para lo cual se utiliza la sintaxis de llaves, y dentro de eso se coloca los diferentes elementos, por ejemplo Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Como pueden apreciar, sería otra manera de hacer la inicialización al mismo tiempo que se hace la declaración, declarando e inicializando un arreglo. En este caso, el tamaño del arreglo vendrá dado por el número de elementos. En este caso tendremos 4, entonces tendremos el tamaño del arreglo, que es de 4. Pero las posiciones solo llegarán hasta 3, tomando en cuenta que es 1 menos el tamaño total del arreglo. Finalmente generaremos un método de impresión antes de hacer la prueba respectiva. Publi voy a imprimir. Generaremos un comentario. Método para imprimir los valores del arreglo y poder demostrarles las posiciones que no han sido seteadas se colocan valores por defecto, tanto en enteros como en cadenas. Entonces lo que haremos aquí, como también hemos visto sentencias de control, mandaremos imprimir posición número 2 en arreglo de números. ¿Qué valor tiene?
tenemos dis.arreglo números, la posición número 2, que es la que hemos llenado. De igual manera lo haremos en la posición número 1 del arreglo de cadenas. Arreglo cadenas, arreglo de cadenas en la posición número 1. Finalmente, con el tema de la matriz, posición 1, 1 en matriz números. Matriz números, la posición 1, 1. Y para poder realizar la prueba de lo que hemos explicado, utilizaremos el método main, y dentro de él crearemos una instancia a nuestra clase arreglo. No olviden recordar que si no existe un constructor se crea uno por vacío o por defecto. Entonces procedemos a llamar a nuestros métodos de inicializar arreglo y también a nuestro método imprimir. Adicionalmente a esto, vamos a proceder a imprimir las posiciones para demostrar cómo se accede al tamaño de cada uno de los arreglos basado en sus dimensiones. Imprimir tamaño arreglo. En este caso colocaremos impresión tamaño del arreglo como título para imprimir en consola y colocaremos un \n para poder hacer doble salto de línea. Comenzaremos con el tamaño del arreglo de números. .length. Cabe mencionar que yo puedo acceder directamente al atributo porque me encuentro dentro de la misma clase. Caso contrario, tendría que generar los getter y setter respectivos para poder acceder al atributo. De igual manera lo hago con arreglo de cadenas. Y en el caso de la matriz dependerá de que si quiero obtener ya sea las filas o el tamaño de sus columnas. En este caso, para obtener el tamaño de las filas, se lo hace directamente a través del atributo length. Y en el caso, si quiero obtener el tamaño de la columna, debería indicar de cuál fila la quiero obtener. Filas, y aquí el tamaño de la columna, como les explicaba, tienen que definir a cuál fila quieren acceder. Digo de la fila número 1, de la fila número 0, quiero saber su tamaño. Entonces, una vez realizado esto, procedemos a realizar la ejecución del programa y vamos a poder apreciar que, como les mencionaba, en la posición número 2, que es la que no hemos seteado absolutamente nada, tenemos el valor de 0 porque, como estamos utilizando un arreglo de enteros, se inicializan siempre por defecto con el valor de 0. En el caso de cadenas, si mandamos a imprimir la posición número 1, que no tenemos ningún valor inicializado, imprime nulo porque en este caso el arreglo es de objetos. De igual manera, en el caso de matriz, como es de enteros, imprime 0. Y si procedemos a generar la impresión de los tamaños, podemos ver que el tamaño de los números es de 10, que el tamaño de las cadenas es de 10, tal como lo habíamos definido, y que el tamaño de la matriz en cuanto a las filas es de 5, y en cuanto a las columnas es de 4. En este caso, todas las columnas mantienen el mismo valor en cuanto a longitud, porque es una matriz homogénea, pero puede haber la posibilidad de que se genere matriz con diferente valor en cada fila, en cuanto al valor de la columna. Aquí nos faltó colocar unos 2 puntos para que se pueda entender de mejor manera. Y la que nos falta por imprimir para poder mostrar la inicialización es países. Entonces podemos finalmente tamaño países, colocar países y mandar a imprimir su longitud. Nuevamente run as Java Application y podemos apreciar. Para concluir con este tema, cabe mencionar 2 características fundamentales en el uso de los arreglos, que los arreglos solamente permiten manejar un solo tipo de dato y que tiene un tamaño finito.
Sin embargo, si quisieran manejar más de un tipo de dato, se tendría que crear arreglos de objetos y en el objeto definir tanto de atributos como tipo de datos quieran almacenar. Con esto hemos terminado de explicar el manejo de los arreglos. En el siguiente video se explicará el uso de los operadores, con lo que terminaremos la lección número 4. No olviden seguirnos en las redes sociales, compartir el video y sobre todo suscribirse al canal para poder estar al tanto de los nuevos videos que vayamos subiendo y expresar sus comentarios con los nuevos videos que les gustaría que se genere para poder seguir aprendiendo este lenguaje tan bonito que es Java. Muchas gracias.